Muy buenos días, chicos. Ahora que la preceptora terminó de tomar asistencia, podemos continuar con lo nuestro. Si bien en las clases anteriores estuvimos hablando de lo que era mitos, leyendas, también verboides, la clase de hoy se va a tratar, vamos a desarrollar un tema que seguramente para usted es bastante conocido, que son los cuentos. Bueno, me gustaría preguntarles a ustedes si ya han leído un cuento, si han escuchado uno alguna vez, cuáles son sus preferidos y los personajes que más les gustaron de esos cuentos. Los alumnos me estuvieron comentando que los cuentos que ellos conocían eran Alibaba, Caperucita Roja, Pinocho, Hansel y Gretel. Y me dijeron, el alumno que dijo que su preferido era Alibaba porque le gustaban los cuentos de aventura. La alumna que me dijo que su preferido fue Caperucita Roja porque le hace acordar mucho a su infancia y también a su abuela. Yo les quería preguntar cómo sabían que eso era un cuento y no otro tipo de texto. Bien, los alumnos me responden que para ellos eso era un cuento porque era algo que no les informaba y también porque tenía personajes, lo cual está muy bien, pero conforme a eso, para estar más a tiempo, podemos estar en condición de decir que un cuento es una narración breve de sucesos que incluyen personajes en un determinado tiempo y lugar. Los cuentos se pueden clasificar en reales o irreales. Bien, para trabajar en la clase de hoy les traigo un cuento de un autor argentino llamado Pedro Orgambide. Para los que no lo conocen, Pedro Orgambide nació en Buenos Aires el 9 de agosto de 1929 y fallece el 19 de enero del 2003. Es un autor de numerosos libros. Escribió ensayos como Ser argentino y obras de teatro Don Fausto. Los musicales Evan y Juan Moreira, Super Show. En algunos libros mezcló la historia con la ficción, como en El arrabal del mundo, Hacer la América, Pura memoria e historias imaginarias de la Argentina. Publicó, publicó Mitología de la adolescencia, que fue su primera obra a los 19 años. El nombre del cuento con el que vamos a trabajar hoy se llama La intrusa. Me gustaría, antes de comenzar la lectura, que ustedes usen su imaginación eh, para suponer quién es el protagonista de este cuento, cuál será el conflicto a resolver, se podrá resolver o no, y que dialoguen con su compañero de banco y en 5 minutos me cuenten su hipótesis. Bueno, nuevamente la participación de los alumnos fue muy activa. Cuando les pregunté qué le pareció, me dijeron que para ellos el nombre intrusa hacía referencia a una mujer que separa a una pareja. Después, otro grupo de alumnos me dijo que se trataba de un animal que ingresaba a una casa. Otros me dijeron que se trataba de una rana en una valija. La verdad es que tienen mucha imaginación y que en lo que coincidieron fue que el problema fue sacar a la intrusa de ese lugar y que no lo iban a conseguir. Bueno, llegó el momento de trabajar con la lectura. Yo la voy a leer en voz alta y le voy a pedir a ustedes que se conecten al Wi-Fi del aula, ya sea con su computadora o su celular, y la sigan con la vista. La ilusa, de Pedro Orgambide. Ella tuvo la culpa, señor juez. Hasta entonces, hasta el día que llegó. Nadie se quejó de mi conducta. Puedo decirlo con la frente bien alta. Yo era el primero en llegar a la oficina y el último en irme.
Mi escritorio era el más limpio de todos. Jamás me olvidé de cubrir la máquina de calcular, por ejemplo, o de planchar con mis propias manos el papel carbónico. El año pasado, sin ir más lejos, recibí una medalla del mismo gerente. En cuanto a esa, me pareció sospechosa desde el primer momento. Vino con tantas ínfulas a la oficina. Además, qué exageración recibirla con un discurso, como si fuera una princesa. Yo seguí trabajando como si nada pasara. Los otros se deshacían en elogios. Algunos, deslumbrados, se atrevían a rozarla con la mano. ¿Cree usted que yo me inmuté por eso, señor juez? No, tengo mis principios y no los voy a cambiar de un día para el otro. Pero hay cosas que me colman la medida. La intrusa poco a poco me fue invadiendo. Comencé a perder el apetito. Mi mujer me compró un tónico, pero sin resultado. Sí, hasta se me caía el pelo, señor, y yo soñaba con ella. Todo lo soporté, todo, menos lo de ayer. González, me dijo el gerente. Lamento decirle que la empresa ha decidido prescindir de sus servicios. 20 años, señor juez. 20 años tirado a la basura. Supe que ella fue con la alcahuetería, y yo, que nunca dije una mala palabra, la insulté. Sí, y confieso que la insulté, señor juez, y que le pegué con todas mis fuerzas. Fui yo quien le dio con el fierro, le gritaba y estaba como loco. Ella tuvo la culpa, arruinó mi carrera, la vida de un hombre honrado, señor. Me perdí por una extranjera, por una miserable computadora, por un rechazo de lata, como quien dice. Bueno, ahora que terminamos con la lectura, se dieron cuenta los alumnos que nadie acertó sabiendo quién iba a ser el protagonista y cuál iba a ser el conflicto, lo cual de todos modos es una actividad muy difícil. Ahora vamos a pasar a la actividad en la cual va a ser el análisis del cuento, donde voy a dictar una serie de preguntas para que las puedan responder. Bueno, la primera pregunta va a ser, ¿quién es la protagonista? La segunda es, ¿cuál fue el conflicto del cuento? ¿Se pudo resolver o no? La tercera es, ¿cómo describe el trabajador a la intrusa ante el juez? La cuarta es, ¿dónde ocurre el hecho? La quinta, ¿el escrito se presenta en primera o en tercera persona? Y la última es, ¿qué te pareció esta narración? Bueno, ya nos vamos acercando al final de esta hora, de esta clase, y le quería dejar una actividad para el hogar, en la que les voy a pedir que abran nuevamente su imaginación y que cambien o modifiquen el final de este cuento.